Buenas tardes, el día de hoy voy a desarrollar el tema de desarrollo y nutrición, que viene también dentro de los temas adicionales, peso, talla, hidratación y desnutrición. Soy la doctora Roxana Pariona. Y con respecto al tema que se va a desarrollar en el índice, bueno, va a ser el estado de nutrición, vamos a hablar de peso, talla y de hidratación. Hablemos un poco de los conceptos básicos y cómo tienen relación. El peso va a representar el volumen que tiene el cuerpo, en este caso, el ser humano, que va a estar relacionado con la gravedad. Y la talla es la distancia que vamos a ir teniendo a medida que tengamos más edad, ¿no? Es la relación del vértex, en este caso, va a ser desde la cabeza hacia los pies. La relación que tienen es simultáneo y eso lo vamos a ver sobre todo en la parte infante, ¿no? Cuando están muy pequeñitos, a medida que van creciendo, el peso se va a tener que relacionar con la talla, sobre todo para ver el desarrollo. Hablar del desarrollo es muy íntimo hablar del peso y la talla, que esto se va a ir dando desde la etapa infantil hasta la etapa de la adolescencia, ¿no? Y que nos va a permitir un cierto crecimiento, pero en la etapa de la senectud, la etapa ya de vejez, esto va a ir al contrario, va a ir en un descenso. Y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Hablar del estado nutricional, no podemos dejar de hablar del estado nutricional sin hablar de la Constitución. Y hablar de la Constitución es hablar de la morfología y la armonía que tiene el cuerpo humano de todos los segmentos, los miembros superiores, los miembros inferiores, pero no solamente es la parte física, sino también se refiere a la actitud, al estado de ánimo que tienen los pacientes, en este caso todas las personas. Van a encontrar en los diferentes textos, en esas clasificaciones, vamos a hablar tres de ellos principalmente, porque las clasificaciones de acuerdo al autor van a ser muchas, ¿no? Los más conocidos son el ectomorfo, el mesomorfo, el endomorfo, o el microespláncnico, el normoespláncnico, macroespláncnico, que es una clasificación visceral, o los más conocidos, el lectosómico, el atlético o el pícnico. ¿Qué son ellos? Son biotipos. Los biotipos más conocidos que se van a clasificar de acuerdo a la armonía del cuerpo, a la parte física o segmentos que tiene el cuerpo, con la parte muchas veces que están relacionados con el carácter o la forma que tiene el individuo para poder expresarse o relacionarse con el resto. Las más conocidas es la biotipología de Kretschmer, en donde hace una clasificación, y la forma más representativa la he realizado con los Simpson, donde presenta al ectosómico, al atlético y al pícnico. El ectosómico es aquella persona de características delgadas, o donde el tronco y las extremidades son más largas, que son personas en esa parte se representan con respecto a la actitud violenta, ¿no? En donde el ectosómico viene a ser una persona reincidente, una persona calculadora, ¿no? Que es dentro de la expresión, es constante, y vamos a verlo, la imagen dice más que 1000 palabras, la expresión manipuladora muchas veces. El atlético es aquella persona que puede ser violenta, que de alguna manera una referencia dentro de los actos, más que delincuentes, de los actos
más riesgosos que se puedan dar, ¿no? Y el pícnico, que es aquella persona bonachona que refleja con respecto a las actitudes violentas en menos proporción. En la clasificación de Sheldon, que también es muy conocida porque cuando hagan sus historias clínicas van a observar que dentro de la clasificación de Sheldon vamos a dar 3 biotipos: el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. En el ectomorfo, el cuerpo acá viene a estar representado por el paciente lectosómico. Está representado por el cuerpo delgado, el estilizado, de contextura delgada, extremidades largas, ¿no? Como el que vimos hace un momento, que era el lectosómico. El endomorfo, en cambio, es todo lo contrario, es aquella persona de talla corta, es el gordito, ¿no? Es la persona más bajita, donde predominan los diámetros transversales, ¿verdad? El tronco y el cuello son más pequeños, ¿no? Es aquel que tiene sobrepeso. Y el mesomorfo se dice que es el que tiene una forma física más armoniosa, ¿no? Que es la estatura es adecuada, ¿no? Con respecto al peso. Y dentro de esta clasificación, también Sheldon elabora tanto la tipología física y la mental, donde muestra temperamentos, no solamente violencia como lo hemos visto hace un momento, sino también rasgos temperamentales. Por ejemplo, el ectomorfo o llamado cerebrotónico es aquella persona, como le escribí hace un momento, controlador, asocial, no se relaciona, es desordenado, solitario, introvertido. El paciente somatotónico o mesomorfo, aquel que tiene armonía dentro de la relación física, aquel atlético, aventurero, es el más osado, es más valiente, puede ser agresivo, inestable incluso. Y el viserotónico o endomorfo es aquella persona que se siente es más lenta, glotón, ¿no? Con respecto a su actitud física es mucho más gordito, hogareño, extrovertido por momentos y muy tolerante cuando se socializan. Dentro de la constitución y el estado nutricional vamos a ver las mediciones antropométricas. ¿Qué es lo que vamos a observar? Es importante, mediciones antropométricas es para ver la armonía con respecto al peso, la talla, y vamos a ver algunos casos singulares donde vamos a necesitar algunos instrumentos para hacer estas mediciones. Vemos el peso, la talla, los pliegues cutáneos, el perímetro muscular del brazo y cuál es la relación entre el peso y la talla. Acá a la derecha van a ver algunas imágenes, sobre todo que van a indicarme, porque el peso es hablar de volumen y la talla de distancia, pero hay que saber que nuestro peso tiene una parte que se puede ver afectado por algunas enfermedades. ¿Cuáles? Por ejemplo, si el paciente tiene una falla renal, va a tener edema en los miembros inferiores probablemente, pero al pesarlo o al llevarlo a una balanza me va a dar un peso, me va a dar una medida donde no me distingue el tipo de enfermedad que pueda tener el paciente. O este paciente puede tener alteraciones a niveles musculares, por ejemplo, ¿no? O puede estar con un síndrome Cushing donde ha tomado esteroides, corticoides. Entonces, estos pacientes se van a ver alterados a causa de eso. Y para esas medidas vamos a tener algunas formas de hacer este tipo de mediciones que van a permitir que los pacientes puedan ser mejores medidos dentro de ello, ¿no?
Dentro de ellos vamos a ver la constitución y el estado nutricional. ¿Qué vamos a ver en el estado nutricional? Vamos a ver, uno de los factores que mejor llevamos y que permite hacer las mediciones y lo llevamos de manera universal es el índice de masa corporal, donde el índice de masa corporal maneja esta fórmula. El peso en kilos, 70, 80 kilogramos sobre la talla que lleva en metros cuadrados. Pero esta la llevamos sobre 2 y vamos a tener un resultado que parece esta clasificación o esta tabla ya está universalizada. Entonces, va a permitir describir al paciente si está delgado, si está en el peso aceptable, sobrepeso o la obesidad. Esta es la fórmula, peso sobre talla al cuadrado, y donde vemos acá un ejemplo. El paciente pesa 71 kilos y mide 1,67 m. Ese 1,67 m al cuadrado, es decir, 1,67 por 1,67, y hacemos la división de 71 sobre esa proporción y el resultado nos da 25,4. Y si nosotros lo llevamos, hablamos de sobrepeso. Pero esto, como les dije, es de manera global. Una persona que no tiene ninguna alteración en el peso o que no tiene alteración en la talla. Esto no me serviría en un paciente con falla renal que tiene edemas, no me serviría en un paciente que es cirrótico, que tiene ascitis, tiene edemas, no me serviría en pacientes que tienen grandes tumores. No me sirve porque en realidad me da de manera general el peso o el volumen corporal. Pero para eso tenemos algunas clasificaciones o algunas medidas que me van a ayudar a poder valorarlo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con Cushing que toma largo tiempo los esteroides, en este caso los corticoides, el paciente se va a edematizar, va a estar edematizado, la carita se le va a hinchar, el abdomen se va a ensanchar, ¿no? La forma que va a tener al momento de aumentar el volumen va a ser más a nivel de la cara, del tórax, sobre todo del abdomen, en forma de perita. Ahí vamos a utilizar otra de las fórmulas, por ejemplo, el porcentaje de grasa. ¿Y por qué? Porque va a permitirme esa fórmula, por ejemplo, que lo utilizan mucho los nutricionistas, es para saber o tener una medida más exacta. Por ejemplo, en los pacientes que tienen obesidad, va a permitirme saber el porcentaje de grasa en los pacientes caquéticos, en los que están muy desnutridos, va a permitirme saber la cantidad de grasa corporal que tiene ese paciente. Y eso lo utilizamos mucho, sobre todo las nutricionistas, porque vamos de la mano para poder valorar la alimentación del paciente. Cuando ustedes pasan las visitas en los hospitales, se van a dar cuenta que en las visitas médicas siempre valoramos el tipo de dieta. Entonces, ellas nos ayudan mucho y esta es una de las fórmulas que utilizan tanto ellas como nosotras para poder sacar el porcentaje de grasa y así decir, bueno, a este paciente vamos a darle cierta cantidad de grasa o vamos a disminuirlo o vamos a aumentarlo dependiendo de la contextura, porque el paciente también necesita un aporte de los alimentos para tratar de balancearlo. Y esta fórmula es muy práctica. Tenemos que tienen dentro de esa fórmula es 1 por 2
por el índice de masa corporal, que ya lo hemos visto acá, más 0.23 por la edad en años, sea 40, 50, menos 10.8 por el sexo, menos 5.4. Y ahí vamos a utilizar nosotros sobre todo, esta es la fórmula de Uremberg, que lo utilizamos mucho en los pacientes para sacar el porcentaje de grasa. ¿Qué más? Otra forma de medir. Si yo tengo mi paciente que está postrado, en estos casos el paciente que está postrado, vamos a hablar de ellos. No los vamos a poder pesar porque la balanza lo utilizamos mucho más para llegar a un peso en un paciente que podría estar caminando, que tiene actividad, pero un paciente que probablemente esté postrado, esta es una de las medidas que nos ayudan mucho, que es el índice de cintura-cadera. Y esta va a ayudarnos también con el tejido graso. Si la forma de Uremberg me cuesta un poquito, bueno, esta me ayuda un poquito para representar el tejido graso. Y este tejido graso, ¿dónde se almacena? Tanto en el varón como en la mujer, en la cintura y en la cadera. Donde vamos a tener esta fórmula de índice cintura-cadera, vamos a tomarla en centímetros y en la cadera de la misma manera y vamos a ver una división. Esta división para un peso adecuado va a variar en la mujer de 0,71 a 0,84 y en el varón de 0,78 a 0,94. Y si hablamos de valores mayores, es como que ya se está formando un síndrome androide, un cuerpo de manzanita que se está yendo ya al sobrepeso o a la obesidad. Y si es índices menores, vamos a hablar de síndrome ginecoide, que es el cuerpo de pera, ¿no? En valores menores que son más delgaditas. En la circunferencia de cintura es algo que siempre vamos a medir. Y dentro de estas medidas vamos a valorar si el varón tiene más de 102 o si la mujer tiene menos de 88. Hay que saber también que muchas de estas medidas son medidas universales. Sería ideal un trabajo donde se hicieran más para hispanos o latinoamericanos, porque esta es una medida de manera general, pero que nos ayuda mucho llevándolo a la parte de nuestros pacientes para poderlo valorar, para poder valorarlos. ¿Por qué? Porque pasadas estas medidas ya estamos hablando de obesidad, sobrepeso, y esto nos lleva también al síndrome metabólico. Si a esto le agregamos dislipidemia, hipertensión, el paciente ya empieza a hacer obesidad. Con la obesidad empieza a ser un síndrome metabólico predispuesto para muchas enfermedades. Diabetes, una de ellas. Entonces, y conlleva a riesgos cardiovasculares, a que tenga mayor proporción o que sea más predisponiente para los infartos, las anginas, que es importante cuando hacemos una historia en los pacientes que de hipertensión o de diabetes, vemos obesidad, y todo esto lo hemos podido prevenir haciendo mediciones o haciendo nuestros índices de masa corporal. Este pliegue cutáneo lo utilizamos mucho, sobre todo en algunos pacientes que son postrados crónicos. Verán, esa reglita lo utilizan mucho las nutricionistas y empiezan a ver. Las zonas que pueden medir son las del pliegue bicipital, las que quedan en el brazo, en la altura de los brazos, donde hacen una medición muscular para poder ver, es muscular y el tejido adiposo, para saber sobre todo la cantidad de tejido adiposo. Disminuido en los pacientes que son caquéticos, que están muy desnutridos, y aumentados, por supuesto, en los pacientes que tienen obesidad, ¿no? Pero, ¿qué vamos a valorar? Cuando nosotros tenemos al paciente, pues nosotros dentro de la anamnesis, ¿qué parte importante nos da el desarrollo?
los hábitos. Los hábitos nacidos. Primero las funciones biológicas y dentro de las funciones biológicas tenemos la alimentación y cuando preguntamos la alimentación tenemos que preguntar, perfecto, dentro de la alimentación al paciente no le vamos a decir el predominio de grasas, proteínas o carbohidratos que son las tres fuentes de manera general que llevamos dentro de la alimentación, si no le preguntamos al paciente, señor, y cuénteme durante la semana cuántas veces come carne, les dirá doctor, 2, 3, los 7 días, y cuénteme, dentro de los carbohidratos, come arroz, menestras, papa, ¿no? ¿Y cuántas veces durante la semana? Si me habla muy poquito de durante la semana, durante el mes, ¿no? Se van a dar cuenta que muchos de los pacientes hay predominio de carbohidratos. Y dentro de las grasas, las frituras, también tenemos que tener en cuenta la comida rápida. Entonces, eso nos aproxima y sobre todo también la frecuencia, porque se van a dar cuenta que muchos de los pacientes no comen las tres comidas. Por la situación económica, muchos de ellos comerán dos comidas, algunos una, como encontrarán pacientes que comen más de 5 veces durante el día. Y muchos a predominio de carbohidratos y ya vamos valorando porque tenemos poca cultura nutricional nosotros. Entonces no valoramos mucho los alimentos ricos en proteínas o alimentos que sean que nos puedan aportar no solo calorías, sino también vitaminas y desarrollo, sobre todo a nivel de los infantes. Al más grande no se le da la mejor presa, se le da al más pequeño, porque el pequeño está en desarrollo, tanto cognitivo como físico. El pequeño es el que va a ir creciendo y es una esponjita porque a medida que yo lo nutra mejor, va a captar mejor. El adulto ya no va a captar, ya no va a crecer. Entonces el aporte que se le brinda es diferente al niño donde tengo que visualizar. No les digo que no deberían dejar de darle un buen aporte al adulto. Dentro de los hábitos también es importante preguntar los hábitos nocivos. Los hábitos nocivos, si el paciente fuma, porque dentro de ellos también va a permitir el hecho de tener las drogas, o sea, hay muchos hábitos que conllevan a un mal desarrollo en el paciente. Antecedentes familiares. Si, por ejemplo, los padres han sido obesos, tengo hijos que pueden ser obesos. Y dentro de la dieta, preguntar la frecuencia de la alimentación, como les explicaba hace un momento, y preguntar a predominio de qué se alimentan, por favor, cuántas veces. En la exploración física vamos a ver justamente la tipología, ¿no? Vamos a ver si el paciente es lectosómico, atlético, pínico, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, por ejemplo. Mil disculpas porque están construyendo al costado, de verdad, mil disculpas por el ruido, mil disculpas. A ver, vamos a tratar de llevar la clase mejor, espero que el ruido desaparezca. Dentro de la exploración física van a valorar al paciente, van a valorar primero qué biotipo es, como ya le hemos hablado hace un momento, ¿no? La antropología
que no tenga alguna alteración a nivel del peso. Me refiero a que el paciente no tenga falla renal, no tenga un aumento de volumen por líquidos, por ejemplo, ¿no? Y a calcular los índices, los de porcentaje de grasa, los pliegues, la circunferencia de la cintura o cintura-cadera, que son los más comunes, los que más utilizamos. En la pérdida de peso, vamos a hablar que el porcentaje de peso dentro de la pérdida que se pueda dar es más del 5% del peso corporal. ¿Cuándo? Lo normal es, si yo quiero bajar de peso, yo tengo que acudir donde un especialista. Ustedes se van a ir dando cuenta que en la actividad hospitalaria vamos a ver muchos pacientes, sobre todo jóvenes, varones y mujeres que desean bajar de peso y hacen dietas extremas y hacen dietas equivocadas. En las extremas vamos a ver que hay pacientes que no comen o pacientes que comen y vomitan, donde vamos a ver anorexias, vamos a ver bulimias, o vamos a ver aquel paciente que le dice, doctora, yo no tomo desayuno, tampoco almuerzo un poco, y vamos a preguntar qué cosa es un poco para el paciente, pero cuando cena, come pollo a la brasa, toma gaseosa y pregunta, ¿y por qué no bajo de peso? Entonces, cuando hablamos pérdida de peso, hablamos de pérdida de peso corporal en porcentaje, que puede irse dando dentro de los 6 meses y que puede demorar un año. Y esto se va a dar de dos maneras, de manera voluntaria e involuntaria. Los casos más frecuentes que vamos a ir viendo dentro de la parte voluntaria es que yo decido bajar de peso y yo puedo hacerlo con una persona, un médico, un profesional de la salud que me dé un apoyo dietético, pero lo puedo hacer también de manera equivocada y acá vamos con disminución del aporte calórico como la anorexia donde no llevo bocado alguno a mi cuerpo, y esto es más un problema psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no encuentra armonía dentro de su cuerpo y a pesar de la delgadez que pueda mostrar, incluso este paciente deja de alimentarse porque ve en ella, al mirarse o él en el espejo, ve un reflejo todavía de obesidad. A pesar de que el resto pueda verla muy delgada, ella sigue viendo un aumento de peso, de obesidad. Eso lo tratamos con apoyo nutricional y con ayuda psiquiátrica. Y el aumento de pérdidas calóricas, algunos pacientes que comen, como el hipertiroideo, por ejemplo, o el paciente que tiene alguna alteración funcional a nivel intestinal o colónica y hay mala absorción, pueden hacer diarreas estos pacientes, ¿no? Y es importante por eso dentro de las funciones biológicas también hay un ítem donde dicen deposiciones, donde ya nos va a ir mostrando a ver qué relación tienen con la pérdida de peso, porque la pérdida de peso la voy a tener con deposiciones, inclusive con diuresis. Van a haber pacientes que hasta utilizan diuréticos para poder bajar de peso, ¿no? De manera equivocada, ¿no? Y ahí vemos el aumento de gasto calórico como el hipertiroidismo. Dentro de la desnutrición vamos a ver 3 tipos de desnutrición. Como les había hablado hace un momento, la desnutrición calórica. Y dentro de la desnutrición calórica, ahora que asisten a los hospitales, van a ver, la mayoría de ellos son pacientes adultos mayores. Hay disminución de las reservas de grasa, su índice de masa corporal está muy bajo, menos de 18 inclusive el paciente. Hay un déficit en las calorías, ¿no? Es decir, que los aportes de los alimentos son muy pocos, o estos pacientes dentro del peso, y esta desnutrición, porque esta desnutrición
puede llevarlo a que tenga edema, forme edemas. Hay un estado, muchos de ellos de caquexia. En la desnutrición proteica tengo aportes muy bajos de proteínas. Acá las grasitas están conservadas, ¿no? Y esto puede ser por algo agudo, por ejemplo, donde el paciente, una operación, algún tipo de trauma, una operación a nivel abdominal, por ejemplo, donde el paciente no tenga muchos aportes a nivel de las proteínas o porque no se van a absorber. Y dentro de la desnutrición mixta yo voy a tener los dos, ¿no? Tanto calórica y proteica, que es lo que vemos mucho en los hospitales, ambos, ¿no? Que el paciente no se alimenta adecuadamente o que ya no come. Muchas veces van a escuchar, pero el viejito es así, está triste, no quiere comer. No, pero porque está viejito. No hay nadie que no coma porque esté viejito. Ese paciente, a diferencia de otro, a los más jóvenes, hay que recordar un poquito que el hipotálamo en ellos está alterado en los adultos mayores y que muchas de las infecciones no hace fiebre y que el paciente lo demuestra porque deja de comer, se va apagando como una velita. Creo que me estaban escribiendo, Renzo. Hay algunos signos clínicos y dentro de estos signos, ok, gracias. Dentro de estos signos clínicos vamos a valorar, es un pequeño cuadrito donde les explica un poco sobre estos casos de desnutrición, cómo se van presentando, porque los vamos a clasificar desde el grado 1, que es el más leve, hasta el grado 3, y cómo se va formando o se va transformando ese cuerpo con la desnutrición. Por ejemplo, en el cabello. El grupo 1, cuando recién empieza a iniciar los grados de desnutrición, porque son 3 grados, hay falta de brillo, el cabello se va a ir quebrando, hay despigmentación. En el grado 3 o el grado más severo, y así sigue en el grado 2. En el grado 3 ya hay una caída de cabello por falta o aportes de nutrientes, hay una decoloración que lo vamos a observar más en los niños, como el guayorco, por ejemplo. En la cara ya vamos a ver despigmentación, hay una dermatitis debido a la falta o aportes de vitaminas, como hemos visto en la clase anterior, déficit de la vitamina A, va a haber dermatitis seborreica, el paciente se va a llenar de grasa, la piel va a estar más dura, poco húmeda, va a tener keilitis, hay falta o aportes de nutrientes, ¿no? El grupo 3, vamos a ver los acnés. ¿Por qué? Porque al haber falta de nutrientes hay alteración no solo en la piel, sino a nivel glandular, ¿no? En los ojos vamos a ver palidez conjuntival, porque el paciente puede estar con anemia, hay una cerosis conjuntival, vamos a observar que está más opaca la parte de las conjuntivas, o llegamos a los casos más severos donde vamos a ver algunas blefaritis, los dientes, vamos a ver ya un esmalte moteado en los grados 1 y en el grado 3 hay mala oclusión, es decir que vamos a ver los dientes deformes. ¿Por qué? Porque no tienen un buen enganche con las encías, hay caries constante que no solamente es por la falta de limpieza, sino por la falta de nutrientes dentro, o las encías pueden empezar a sangrar, que eso es peor, ¿no? O hay infecciones concomitantes junto con esta desnutrición. La lengua que puede estar saburral o puede estar aftosa, por ejemplo. Dentro de los casos más severos que vemos de desnutrición es la caquexia. Y una de las enfermedades que conlleva esto son enfermedades crónicas, el cáncer, por ejemplo, enfermedades infecciosas, la tuberculosis. Pero estos pacientes, así como estas enfermedades que les he comentado, van a presentar
algunos síntomas, mucho sueño, astenia, que están cansados sin haber hecho nada, sin haber hecho un esfuerzo. Hay pérdida del tejido celular subcutáneo, como verán acá en esta imagen, y la masa muscular. La masa muscular está muy disminuida. Hay atrofia muscular. Hay disminución en la elasticidad en los pacientes. Ustedes hacen su signo de pliegue y al hacerle esa pincita a nivel del brazo, antebrazo, van a ver que la elasticidad está disminuida, hay edemas en el paciente. ¿Por qué? Porque al igual que afecta a la piel, afecta el tejido celular subcutáneo, afecta la parte muscular, empiezan a formarse úlceras porque el paciente, acuérdense que para poder llevar una actividad, una marcha, no se valora solamente la parte ósea la que permite que nosotros caminemos, la parte muscular cuando está atrofiada, cuando está disminuida, esa parte muscular no permite adecuado impulso para poder hacer la marcha. Por eso es que en los pacientes tenemos que aumentar el aporte calórico, el aporte proteico dentro de ellos para que puedan movilizarse. Debido a la inmovilización, ¿qué pasa? Se forman las úlceras. Hay caída de cabellos, hay alopecia, hay modificación del color, la piel, palidez, una palidez que se va mostrando porque el paciente, debido al aporte, ya deja de tener funciones adecuadas, ¿no? Hay que preguntarle al paciente dentro de las funciones biológicas si hay diarreas, la frecuencia de las, o puede haber estreñimiento cada 2 o 3 días, porque el paciente le dice, pero doctor, doctora, no hago deposición, cuando nuestro cuerpo debería generar ese de manera diaria, ¿no? En los pacientes han preguntar si hay vómitos o tal vez se llena muy rápido. Estamos hablando de algunas enfermedades oncológicas. En estos pacientes la temperatura disminuye a nivel distal, sobre todo las manitos, los pies que van a estar alterados. La frecuencia cardíaca también va a disminuir, la presión, se vuelven más hipotensos estos pacientes, sobre todo cuando dice yo soy hipertenso, pero ahora que he bajado de peso, la presión ya siento frío en las manos. Y sobre todo en los pacientes, en las mejillas se desaparecen las bolitas de Bichat, que son bolas de grasa que en muchas de las mujeres se operan para verse más estilizadas con respecto a la carita y no verse tan cachetonas. Entonces, pero eso ocurre de manera patológica en estos pacientes con desnutrición severa. ¿Cómo valoramos la desnutrición? Bueno, cuando vemos un paciente delgado y hemos tenido ya la relación médico-paciente, hemos permitido que el paciente nos autorice y nos dé permiso, empezamos a preguntar, señor, señora, ¿desde cuándo usted ha sentido o le han dicho que ha bajado, que está más delgada o está más gordita o ha aumentado de peso, ¿no? Dependiendo el tipo de relación que hayan tenido con o que tengan con el paciente, ¿no? Les dirán, doctora, hace 5 años, hace 4 años, yo no era así, yo era más gordita, he empezado a bajar de peso hace 3 meses, hace 2 meses, el tiempo, desde cuándo, la antigüedad es muy importante para poder clasificar si es algo agudo, subagudo o es crónico, ¿no? Si hay cambios en la alimentación, porque me puede decir, ¿sabe qué, doctora? Yo he decidido bajar de peso. Bueno, pues ¿en cuánto tiempo lo está bajando? ¿Cuánto tiempo ha bajado de peso? Los 10, 15, 20, 30 kilos, ¿no? Puede ser en 2 meses porque está haciendo dietas extremas, ¿no? He cambiado mi alimentación, ahora soy vegana, no como carne. Entonces vamos a ver algunas deficiencias nutricionales carenciales que lo vamos a ver en la parte física y también la parte emocional, como hemos visto en los biotipos de los pacientes, ¿no? En la inspección vamos a valorar al paciente de manera general, en su contextura, en la actitud, el biotipo que le vamos a clasificar, ¿no? Al paciente, anímicamente, si está más depresiva o está más alegre o poco, se relaciona poco, ¿cómo vamos valorando eso a medida que vamos preguntando y vamos viendo la expresión del paciente, ¿no?
y de manera física valorarle si ese paciente está, bueno, está más delgado, ¿no? Pero también valorar la parte psicológica, si se siente cansada, la veo con mucho sueño, lo veo con mucho sueño, está letargada, está asténica, como que, uy, yo siento que he trabajado mucho y en realidad no he hecho mucho esfuerzo, ya no me concentro, ha cambiado si ese paciente, estoy a preguntar cómo ha sido antes de esa baja de peso, ahora, si probablemente hay menos concentración, está más, está poco concentrada, ¿no? Y se han habido infecciones, porque a la baja de peso consigo, y sobre todo la caquexia lleva consigo enfermedades concurrentes, ¿no? ¿Cómo está la masa muscular? Y esto lo vamos a valorar, señor. Y la marcha, si es posible, veamos al paciente si puede moverse, qué tipos de movimientos al momento de levantarse, cómo hace la marcha. O les dirá, doctora, me siento tan cansado y no siento fuerzas para poder caminar. ¿Cómo está? O sea, eso vamos a ir valorando al paciente en el transcurso de las preguntas que le podamos hacer. Hay caída del cabello, ¿cómo está? La delgadez de la piel. Y edema hablando a nivel de los miembros inferiores, sobre todo. Si yo tengo una pérdida de peso, acá es un flujograma muy bonito. ¿Qué vamos a ver? Sobre todo dos cosas. Muy bien hablar. Señor, señora, cuénteme esa pérdida de peso. Primero el tiempo. Bueno, doctor, hace 2 años, 3 meses, 4, perfecto. Vamos a ver si esta es voluntaria o involuntaria, ¿no? Voluntaria, aquella que yo decidí, bueno, yo me vi gordito, gordita y decidí bajar de peso. He hecho una dieta saludable o no, me he ido a los estados patológicos, ¿no? Ya no como, o no, como y me indujo el vómito o la pérdida, o no, tomo diuréticos, o hago que me continúen las deposiciones porque de cualquier manera quiero bajar. Lo estoy haciendo de manera voluntaria. Muchas de ellas van a ser patológicas y bueno, otras que sí tienen que tener porque está afectando su salud y su vida. Y la involuntaria es la que nos interesa mucho porque queremos saber si el apetito está aumentado o disminuido. Si el paciente me dice, doctor, he bajado de peso, pero no, yo estoy comiendo igual que antes o como un poco más. Perfecto, pesar el diabetes, hipertiroidismo, mala absorción, o tengo alguna alteración orofaringia, o ha aumentado mi ejercicio y por eso tengo más hambre, o no, está disminuido mi apetito. Bueno, tengo que pensar, hace muchos tiempos, doctor, hace 2 años, 3 años he bajado, cáncer, o sabe que estoy muy triste, ansiedad, depresión, ¿no? Medicamentos, acá hablo de los diuréticos, ¿no? Sin saber, entonces tomo por alguna medida que me han dado y veo que me mejora, entonces sigo tomando y que me baja de peso. Algunas enfermedades inmunológicas como enfermedad del tejido conectivo, ¿no? En cambio, la parte contraria es la ganancia de peso. Acá vamos a hablar de obesidad, acá es un aumento del 25% en la masa grasa en los hombres y 30% de las mujeres. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos mayor cantidad de grasa a nivel en las zonas específicamente de las caderas y a nivel del busto. Dentro de ellas se ocurre el aumento de peso por 3 motivos, porque aumentamos en el agua, aumentamos en la masa grasa o en la masa magra. ¿Cómo así? Bueno, en el agua hacemos una retención. ¿En qué casos? Todas aquellas patologías que retengan líquido. ¿Cuáles? La insuficiencia cardíaca, vamos a tener edema en miembros inferiores, edema palpebral, en la falla hepática, la cirrosis, el paciente va a tener edema en miembros inferiores, va a tener colección de líquido a nivel del abdomen, la famosa citis, ¿no? Las fallas renales, como les dije, crónicas o agudas, embarazadas con eclampsia, donde también retienen líquido. En cambio, la masa grasa viene a ser la grasita, el aumento de grasita, ¿no? Acá vamos a hablar de las personas con obesidad. O la masa magra es donde está incrementado el músculo, y esto lo vamos a ver en los deportistas de alta competencia, ¿no? Sobre todo aquel que sí hace ejercicio, no que se inyecta algún tipo de sustancia o esteroide para bajar. Ahí vamos a ver la masa.
¿Por qué? Porque va a aumentar el músculo. Y dentro de la obesidad también vamos a hacer una clasificación que va desde el sobrepeso hasta la obesidad de grado 3, y esto lo vemos con el índice de masa corporal. Peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Pero podemos usar también la forma de Duracier que nos va a ayudar, de Duracier, perdón, que nos va a ayudar para saber la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. ¿Qué vamos a ver o qué patologías o qué se va a presentar en la obesidad? Alteraciones digestivas, cardiorrespiratorias, osteoarticulares, y vamos a ver ginecológicas también, al igual que urológicas y endocrinológicas. Las complicaciones más frecuentes dentro de las endocrinológicas, la diabetes y la dislipidemia, ¿no? Que el paciente es predispuesto para la diabetes y para la dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, que siempre va a tener, más si tengo un componente familiar. En el aumento de peso, pues el aumento de peso va a ser de dos tipos. El normal, aquel que necesita subir de peso porque ha estado muy delgada, entonces ese es el normal, ¿no? Que hacemos un estudio nutricional y bueno, falta un poco de peso para el tipo de talla que tiene la persona, y eso es valorado, y siempre hay que valorarlo con la parte médica, nutricionista, con un personal de salud. Y el aumento de peso anormal, que es lo que más tenemos, que viene a ser por algún trastorno secundario, ¿no? Que puede estar afectando nuestro organismo, y estos son, por ejemplo, el síndrome de Cushing, el Cushing exógeno, aquel paciente que va a la farmacia y que se compra su prednisona y su clorfenamina porque ya les hizo bien, ya les pasó una alergia, ya les pasó un resfrío, y sigo comprándome y sigo usándolo de manera continua. Ese es el Cushing exógeno, donde va a estar aumentado de volumen la cara, el tronco y el abdomen, ¿no? O casos hormonales como la hiperinsulinemia, donde vamos a ver también pacientes que vamos a estar más gorditos, obesos, que ocasionan un incremento de la insulina porque ya lo que van comiendo ya hace que la insulina tenga que aumentar para tratar de metabolizar esos alimentos, ¿no? Ovarios poliquísticos, donde vamos a ver un aumento de peso en las mujeres, o también, por ejemplo, por medicamentos, ¿no? Por medicamentos, ahí van a ver algunos medicamentos que van a aumentar en el peso del paciente, algún medicamento que sirve para la depresión u otras enfermedades. La falla cardíaca también aumenta de peso por retención de agua, ¿no? Igual que la citis, porque tengo una enfermedad hepática, o las fallas renales. Hablar de la talla es hablar de medidas, y dentro de estas medidas tenemos las antropométricas. Estas van a medirse por un tallímetro, que vamos a verlo, y acá lo vamos a ver, que desde la medición va a ser desde el suelo, ya los pies, siempre los vamos a hacerlo. Esta medición se va a hacer sin zapatos hasta la cabeza, y el paciente tiene que estar erguido, tiene que estar recto, en donde vamos a observar que estas mediciones van a permitirnos darnos la talla. A la derecha hay un cuadro de varones y de mujeres. ¿Por qué son distintos? Porque dentro del crecimiento, en el desarrollo que se va a dar, la talla es diferente tanto para la edad como para la constitución que tiene el varón y en la mujer. Nosotros vamos a demorar, primero damos un crecimiento rápido cuando el varón va siendo más lento, pero dentro de la adolescencia el varón empieza a tener un crecimiento mucho más rápido, mientras las mujeres nos vamos enlenteciendo, ¿no? Entonces, la talla y el peso que se nos proporciona a nosotros es muy diferente entre la mujer y el varón. Este es el tallímetro, y como verán, nosotros hacemos esa medición desde de abajo hacia arriba. Esta es una pequeña tablita donde va a haber la zona de la base, va a estar por los pies, y la zona del vértex por la cabecita. Y cuando queremos hacer otras mediciones para ver la longitud de los brazos, también permite hacernos unas mediciones. Por ejemplo, en los pacientes con Cushing, vamos a observar que hay un aumento de volumen
en la carita, en el tronco y en el abdomen, pero los brazos siguen siendo delgados. O vamos a ver algunos crecimientos anormales, como la acromegalia, por ejemplo, donde vamos a observar dentro de la acromegalia vamos a ver que el sistema a nivel de la hipófisis son las que están alterados y va a permitir un crecimiento anormal. Vamos a ver a nivel del cráneo, la lengua, las características en el rostro van a ser diferentes, van a estar más aumentadas en tamaño. Y dentro de la talla, vamos a hablar una clasificación muy conocida como es el de Di Giovanni, donde describe 3 tipos con respecto a la talla: el longilíneo, el normolíneo y el brevilíneo. En donde el brevilíneo es aquella persona gordita, donde el tórax y el abdomen son más pequeños, ¿no? Y se va a caracterizar porque los miembros superiores e inferiores también son más cortos, ¿no? Es el paciente más gordito, con sobrepeso, por ejemplo. El longilíneo es el paciente más delgado, ¿no? Ese paciente es de tórax y abdomen más alargado, ¿no? Igual que el de las extremidades, que van a predominar sobre el tronco. Y el mediolíneo es más armonioso, ¿no? Que guarda relación tanto en el tronco, abdomen, como en los miembros superiores e inferiores. ¿Qué vamos a preguntar dentro de los antecedentes perinatales? Si la mamá tuvo alguna enfermedad, cómo fue el parto, si completó los 9 meses durante la gestación, ¿no? Que es importante porque tengo que saber si es pretérmino o a término, ¿no? El peso y la talla que tuvo al nacer, ¿podría influir? Podría ser, pero si tengo un pequeño que nació de bajo peso al nacer y luego hago las medidas correctivas, va a tener una infancia normal, ¿no? Dentro del crecimiento que se puede dar, pero si yo no actúo de manera inmediata, por supuesto que estas pueden alterarse, ¿no? Los antecedentes familiares, también, si yo soy pequeña, mido 1,50 m, no voy a medir. Mis papás fueron de 1,50 m, no voy a pedir una estatura de 1,80 m, va a ser mucho con respecto a mi línea genética que vamos a ver, ¿no? Y dentro de los antecedentes personales voy a ver mi evolución. Puede ser de que yo tuve un desarrollo adecuado, un estado nutricional adecuado, pero estos vayan cambiando. Mi hábito de vida cambió, mi actividad deportiva también cambió, entonces ya se ha vuelto mi vida más sedentaria. Probablemente de lo que estaba más delgada, ahora estoy como que más gordita, aumentado de peso, entonces va a cambiar mucho el estado físico que pueda tener. ¿Y cómo está relacionado con la talla? Pues bueno, mi talla también se va a ver influenciada si hay un aumento de peso, ¿no? Mis horas de descanso, y si estoy más se regala la vida sedentaria, dejo de hacer deporte, entonces va a afectar, y todo eso hay que irlo preguntando porque hay que ir valorando al paciente. Y dentro de estas vamos a ver algunos síndromes, por ejemplo, que están asociados a la talla baja. Estos síndromes son más genéticos, ¿no? Esto es un ejemplo de los pacientes del gen y la herencia que van a tener, por ejemplo, y acá uno de los más conocidos es el síndrome de Down, que es un paciente con una estatura más baja, el epicanto, los ojitos, va a estar con un epicanto mejor visto, hay hipotonía muscular, la lengüita es más grande, hay macroglosia dentro del paciente. Entonces, ya tenemos algunos síndromes que están asociados a una talla baja. Hablemos rápidamente de hidratación. Dentro de la hidratación vamos a hablar, por ejemplo, cuando todos nosotros tomamos líquido. Y esto se va a observar en la piel, porque la piel va a estar más húmeda. En cambio, el lado contrario es la deshidratación. Es un estado clínico donde tengo pérdida de agua, y eso se va a ver tanto en mi piel, en mis mucosas, van a estar más secas, en mis escleras van a estar más secas.
Y si hablamos de deshidratación, bueno, nos acordamos un poquito de la clase de piel y vemos el turgor y la humedad. Y esto lo vamos a valorar con el signo de pliegue. Al hacer este signo de pliegue vamos a tocar la piel, vamos a tocar el tejido graso y la zona muscular. Y vamos a observar también por medio de la inspección si hay humedad. Y lo voy a palpar al pasar o al rozar la palma de mi mano sobre la zona. Entonces voy a observar mucho y voy a palpar si esta piel está más húmeda, ¿no? O esa piel está más seca. Y por ejemplo, en estas dos imágenes vemos el signo del pliegue, donde podríamos hacerlo no solo antebrazo, brazo, sino a nivel del tórax. Y vamos a ver que si hay deshidratación en el paciente, vamos a ver los grados leves, moderados o severos, ¿no? El agua es parte del peso corporal y una pérdida rápida o crónica va a ocasionar cambios en la piel, en las mucosas. Por ejemplo, en la leve yo tengo una pérdida de 3 a 5%, ¿no? Donde el paciente va a estar un poco agitado, va a decir, tengo sed, ¿no? Y el examen físico a nivel del pie, las mucosas ligeramente secas. Pero moderado, ya tengo una pérdida mayor, voy a tener, además va a estar comprometido algunos órganos y funciones vitales. Ya tengo taquicardia, empiezo a disminuir mi diuresis. ¿Por qué? Porque el riñón tiene que retener líquido para poder llevar a cabo todas las funciones, ¿no? Ya al llorar, el paciente, sobre todo el paciente menor, no se le van a notar las lágrimas. Y en los casos severos ya hay trastorno de conciencia, el paciente está hipotenso, puede tener arritmias, ya no orina nada, ¿no? Los pliegues se van a observar sobre todo porque demoran en retornar, sobre todo el pliegue abdominal que se realiza. El paciente va a tener frialdad a nivel de los miembros distales, las palmas de las manos, los pies, ¿no? Ahí vamos a ver algunos síntomas, por ejemplo, donde en los casos de deshidrataciones vamos a ver síntomas y signos. En los casos más severos ya vamos a ver que el paciente está pálido, las extremidades están frías, como lo hemos hablado, ¿no? O que el paciente esté taquicárdico, vamos a percibir el paciente está más ansioso, agitado, respira más rápido, está taquicneico. El llenado capilar al hacer la presión en las uñas va a tener más de 2 segundos, es decir, que no hay una buena vascularización, no llega el suficiente aporte a nivel distal y por eso hay frialdad en las manos, ¿no? Y dentro de la deshidratación vamos a hablar de 3 principales. No podemos hablar de líquidos solamente en la parte de deshidratación, sino hablamos también de sales. Y la principal de ellas es el sodio. Y dentro del sodio vamos a hablar agua y sodio. Y esta deshidratación se realiza de 3 maneras. ¿Cómo así? En la hipertónica, por ejemplo, la pérdida es más de agua. Tengo un sodio normal, pero es como un café. Yo tomo media taza de café una taza de café y le echo 3 cucharas. Pero si esa taza de café normal yo lo dejo por la mitad o la dejo por la cuarta parte y están mis 3 cucharas que siempre lo tengo, pues ahí perdí agua. La misma cantidad de cucharas de azúcar que he hecho siempre están ahí. Esa es la pérdida. El tipo de deshidratación es hipertónica porque la sal que ha perdido, que se ha ido con esas 3 cucharas, es muy poca. Todavía conservo la cantidad de sal. Entonces hay más pérdidas de agua que de sodio. En la isotónica pierdo igual cantidad de agua y pierdo cantidad de sodio. O sea, a mi taza pierdo la misma cantidad, la endulcé y al botarla o al perderla pierdo lo mismo, agua y sodio. Y la hipotónica, en este caso acá, pierdo más sodio que agua. Esa taza de café solo le eché una cuchara de azúcar, entonces está súper diluido. Está súper diluido esa cucharita de azúcar en mi taza de café. Ahí tengo más pérdida de sodio. ¿Por qué no he colocado? No he colocado mis 3 cucharas de azúcar. Entonces acá pierdo más sodio que agua, ¿no? Y ahí hablamos del compartimiento que está afectado en isotónica, hipotónica, el extracelular. Y en la hiperhidratación tengo un exceso y acaba mucho
con la mala educación que podemos tener, ¿no? Cuando preguntemos dentro de las funciones biológicas, señor, señora, ¿y usted qué cantidad de agua toma? El paciente te va a decir 2 vasos o 3. Pero si le preguntan, señor, ¿y usted toma agüitas de tiempo? Ah, sí, yo tomo mi muña, yo tomo chicha, yo tomo maracuyá. Y si adicionalmente preguntan, señor, ¿y usted toma gaseosa? Oh, sí, doctora, todos los días son mi botella de gaseosa de medio litro. Entonces, cuando hablamos de aporte de líquidos, preguntemos todo. Todo, porque el paciente les puede decir 1 vaso, 2 vasos, y usted dice 1 vaso, 2 vasos, y eso tiene que estar relacionado con la cantidad de diuresis, por supuesto. Si yo tomo 1 vaso, no voy a orinar 2 litros, ¿no? Entonces, ¿qué les tienen que preguntar al paciente? ¿Cuántos vasos toma? 4 vasos de agua hacen 1 litro. 4 vasos de agua hacen 1 litro. Entonces, hay muchos pacientes que les va a decir, doctora, yo tomo 4 litros. Perfecto, un paciente que puede estar haciendo ejercicio extenso, o un paciente que pueda estar, que sea más alto, por supuesto, el aporte está relacionado con el peso y la actividad y la talla que tiene el paciente y con la actividad que realiza el paciente. Entonces, yo no puedo hacer que un paciente tome un exceso de agua, y muchas de las hiperhidrataciones también son producidas por nosotros con la cantidad de líquido que pasamos al paciente. Y es por eso que es importante controlar la ingesta o, en este caso, el tratamiento con líquidos que les damos a los pacientes, ¿no? Saber, valorar, sobre todo preguntar, señor, ¿y usted hace alguna actividad o algo? Y en la parte hospitalaria nosotros tenemos que calcular la cantidad de líquido, va a depender mucho. Muchos de los pacientes, o en este caso muchos de los familiares, piensan que el suero es la panacea, que es el medicamento, y dicen, ya no tiene, ya no tiene. Perfecto, pero hay que saber valorar si el paciente puede tomar por vía oral y no hay ninguna contraindicación. Es mejor valorar la ingesta de líquidos de manera oral, ¿sí? Y dentro de esta clasificación también tenemos la hiperhidratación, es decir, acá sumamos el agua. En la hiperhidratación isotónica vamos a tener que yo al medio normal que tiene aporto más agua y más sodio. En la hipotónica, esa taza de café agrego más agua, pero con mi cantidad de sodio normal. Y en la hiperhidratación hipertónica, ahí agrego más sodio. Entonces, dentro de estos tipos, van a alterar la función o el organismo en el paciente. ¿Cómo así? Bueno, yo no puedo hablar de líquidos y hablar de sodio sin hablar de osmolaridad, porque la osmolaridad me da justamente el agua y me lo da el sodio, en este caso la sal. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener un medio equilibrado, el que está fuera, el extracelular con el intracelular. Y si yo tengo afectado cualquiera de estos medios, como lo hemos visto en la parte de hiperhidratación o deshidratación, nuestro cuerpo va a responder. Si yo estoy hiperhidratada, perfecto, ¿qué es lo que voy a tener? Puedo tener edemas, puedo tener quemosis, que es un aumento a nivel de la córnea, que se llena más de líquido. Voy a ver que está mucho más hidratada, como que esos ojitos están llenos de agüita. Va a alterar mi sistema renina-angiotensina. Ya lo que va a hacer es que el paciente tenga que orinar más, ya donde expulse el sodio y el agua en exceso, que es lo que tiene, ¿no? Y dentro de la hiperhidratación, ya para ir finalizando, la piel en las partes agudas no presenta edemas, en las partes crónicas sí puede ir presentando edemas, porque el riñón, si hay alguna alteración a nivel renal, empieza a presentar los edemas. En el sistema nervioso, el paciente, si esta hiperhidratación puede afectar, sí afecta a las neuronas, puede estar un poquito más agitado, más ansioso,
o en la parte digestiva hay vómitos, diarreas porque me sobrehidraté, el paciente les viene con vómitos, diarreas, o puede venirle con calambres, doctora, tengo muchos calambres a nivel de las piernas, sobre todo, más bradicárdico, la frecuencia cardíaca ha disminuido, ¿no? Y en los casos de intoxicación, sobre todo, el paciente, si no lo compensa con pérdidas urinarias, es decir, que no miccione, el paciente, puede edematizarse, edema cerebral. Lo más riesgoso dentro de la hiperhidratación es el daño neuronal. Y el paciente al inicio va a estar agitado, luego ansioso, luego lo van a ver soporoso, lo van a ver tranquilito y cuando se den cuenta puede hasta estar muerto. ¿Por qué? Porque dentro de la hiperhidratación la célula que más se afecta es la neurona. Bueno, chicos,